que tengan durante la sesión, pueden irla dejando en el chat o guardarla para el final. Y al final dejaremos un espacio para responder preguntas, y consultas, comentarios, etcétera. Así que adelante, Felipe. Dejo. Buenísimo. Muchísimas gracias, Juan. Eh, Vaya introducción. Si no fue porque la escribí yo en su minuto, estaría muy halagado. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Un agrado acompañarlos en esta oportunidad, esta tarde primaveral de día jueves, de donde sea que nos acompañan. Ya Juan habló amplia y detalladamente de quién les va a exponer, pero de todas maneras les quiero dar las gracias por estar aquí. Y hoy, como ya adelantaba Juan, vamos a hablar acerca de ejemplos de teledetección aplicada a la glaciología en los Andes de Chile Central. En algunos momentos nos vamos a desbordar, cruzar la frontera también, tanto a la vertiente argentina como al norte y al sur de esta macro área de estudio que queremos abordar, pero el grueso del foco va a estar aquí en los Andes de Chile Central, tanto metropolitanos como un poco más al sur y un poco más al norte. Así que arranquemos con la sesión. Nada más quiero habilitar el puntero y estamos listos y dispuestos. Bueno, para quienes no estén tan interiorizados dentro del ámbito de la geomática, percepción remota, SIG, tecnología de información geográfica, ¿qué es lo que vamos a entender por teledetección a grosso modo? Lo vamos a referir como la obtención remota de información de la Tierra. Es decir, donde yo obtengo información de un sitio en específico sin necesidad de estar en ese sitio. Entonces, es ahí que cobra relevancia el empleo de imágenes satelitales, fotografías, escáneres tipo láser, como la tecnología LIDAR, por decir que ahora hay versiones del teléfono iPhone que traen un LIDAR y un escáner para retratar elementos de la Tierra. El uso de drones o UAV, sus siglas en inglés, cada vez más en boga, cada vez más asequible, y entre otras. Pero esta charla no es solamente de teledetección en sí, sino que está enfocada en aplicaciones en glaciología. Y ahí cabe la pena preguntarse qué es lo que vamos a entender por glaciología. A grosso modo, esta vendría a ser la disciplina que estudia componentes congeladas del agua sobre la Tierra. Estas componentes congeladas sobre la superficie y bajo de ella, en estricto rigor, es lo que vamos a referir como la criosfera, que va de la mano con lo anterior, ¿no? Es aquellas partes o porciones de la Tierra, de componentes que están congeladas, tanto arriba como debajo. Y eso incluye la nieve, los glaciares, el hielo marino, los polos, incluye el suelo congelado, entre otras manifestaciones. Por tanto, podríamos verlo del modo que la glaciología es una disciplina bastante amplia, dado todas las manifestaciones, tipos de manifestaciones que puede tener el agua en estado sólido. Pero, en mi caso, como geólogo especialista en glaciología, me he inclinado principalmente a este tipo de manifestación de la criósfera, lo que entendemos como un glaciar. Ahora, amplia cobertura en los medios tuvo el último informe del IPCC, la R6, del año pasado, 2021. Sin embargo, un par de años antes se había publicado el informe de impacto de cambio climático sobre la criósfera y los océanos, y ahí, al igual que en el informe de 2013, se define glaciar como, en este caso una traducción, una masa perenne de hielo o permanente. Algunos autores sostienen que tiene que ser al menos 2 años, o 5, o 10, varía según el objeto de la definición, y esta puede estar compuesta de hielo, neviza, nieve, sí o sí tiene que tener hielo, que origina en la superficie de la Tierra por acumulación, compactación de la nieve, debe mostrar evidencia de flujo presente o pasado, ese último capítulo es medio cuestionado, y debe ganar masa por acumulación de nieve y perderla por ablación, que vendría a ser en este caso el adelgazamiento y otros procesos como el calving, en el caso de los glaciares que terminan en fiordos o en cuerpos de agua. Para adentrarnos en el ámbito entonces de la glaciología, observemos un par de glaciares. En este caso se corresponden a glaciares metropolitanos, acá en el Cajón del Maipo precisamente, de Santiago del Sur. Es un glaciarete,
un glaciar de montaña de menos de 25 hectáreas, corresponde al glaciarete Chaborren Sur. Acá tenemos una muy bella panorámica de la cabecera del valle del glaciar Loma Larga, en los nacientes del río Volcán, también acá en el Cajón del Maipo. Se reconoce al medio para el ojo poco entrenado, pareciera que no se ve, pero hay un enorme glaciar cubierto, una amplia cobertura de detritos, y a lo lejos podemos ver glaciares de montaña, y algunos otros glaciaretes. Aquí comentan en el chat que no se ve mi pantalla, ¿no? ¿Más la ven? Entiendo que sí. Sí, sí, se ve perfectamente. Sí, Ok. Igual le tiene la Entonces, ventana minimizada. puede ser. Bueno, otro tipo de morfologías interesantes que vamos a abordar desde el punto de vista de la teledetección tiene que ver con los cuerpos de agua, un lago, ríos, ya, cuerpos de hielo descubierto, hielo cubierto, entre otras. Luego tenemos otro muy bello ejemplo, esta es la cara sur del volcán San José, dentro del complejo volcánico del mismo nombre, en la frontera chileno-argentina, también aquí en la frontera, y guarda la misma naturaleza actual, es decir, hielo descubierto hacia arriba y hielo cubierto hacia abajo. Vendría a ser un glaciar de valle, porque ocupa todo el relleno del valle, tiene flancos que lo rodean. Y luego, ya como última postal, en este caso el emblemático glaciar El Morado, del cual voy a hablar bastante en esta sesión, y que tiene la particularidad de que en este verano, producto de la intensísima sequía de 2021, esta cascada de hielo que alimentaba la base del glaciar, que da origen a un lago, se separó. Y hace poco, anteanoche, veía un video de gente que iba a escalar en hielo en esta porción. Ya no queda hielo, ahora tendría que ser escalada mixta, que le llaman. Y bueno, con elementos y herramientas de la teledetección, programas de sistema de información geográfica, como por ejemplo el ArcGIS Pro, podemos hacer recreaciones de esta naturaleza, en la cual a partir de una imagen satelital, o una imagen LIDAR, o una imagen de alta resolución espacial, vale decir, píxeles de tamaño ínfimo, 1 metro o menos, y complementado con una base topográfica robusta, un modelo digital de elevación, por ejemplo, una topografía bien completa, podemos entonces reconstruir esta topografía para fines que estimemos pertinentes, toma de decisiones, recreación del relieve, en este caso esos dos puntos que se ilustran ahí es para un proyecto que tenemos en marcha con los ONG, donde queremos hacer unas tomas con fotografía 360 yendo en helicóptero. Entonces, vaya que cobra relevancia el uso de este tipo de herramientas. En esa misma línea podemos ver aquí glaciares inmensos, como son los glaciares Olivares en la cabecera del río homónimo, afluente del río Colorado, afluente del río Maipo, también aquí en el Cajón del Maipo, en los cuales, con herramientas tan simples como un mapa base y un modelo digital de elevación que viene por defecto, un modelo global, bastante robusto por lo demás, también podemos hacer esta reconstrucción y ir envolviéndonos de lo que es el relieve en zonas remotas, sin necesidad de tener que ir ahí. Un caso era la foto anterior que les mostraba tomada en terreno, con dron, desde un helicóptero, pero también todos los beneficios que puede hacer un análisis, un estudio desde la comodidad del escritorio. Entonces tenemos esos dos ejemplos. Aquí también los glaciares Olivares Beta y Olivares Gamma. Y ahora vamos a dar un salto gigantesco al pasado, a cómo eran los primeros atisbos del empleo de la teledetección, en particular las fotografías aéreas. Y en ese contexto, que creo que es totalmente meritorio, cualquier charla de glaciología en Chile, por lo menos, rendir honor a quien fuera uno de los precursores de la disciplina en nuestro país, Luis Libutrí, en este trabajo de 1956, Nieve y glaciares de Chile, fundamentos de glaciología. Luis Libutrí era un glaciólogo francés, y que por lo mismo, el mapa que se ve acá, de 1954 para ser más exacto, muestra los mismos glaciares que veíamos en la recreación digital anterior, pero plasmado entonces en esta cartografía que tiene entre sus múltiples elementos escala, leyenda, curvas de nivel y los glaciares en particular. Si avanzamos al futuro, un poco más de 20 años, específicamente al año 79, vemos cómo avanzaba este tipo de recreaciones cartográficas. En este caso, este corresponde al inventario de glaciares de la bahía del río Maipo, elaborado por Chiromil Marangoni, el primer glaciólogo chileno, a partir también de la estereometría. Quienes hayan estudiado geomorfología quizás
no mucho tiempo atrás sabrán lo que es un estereoscopio, cuando uno acerca y tiene que afinar la vista para recrear la topografía 3D a partir de dos fotografías aéreas, en particular las fotografías Icon, que ya voy a hablar de ellas. Seguimos entonces ahora de la literatura reciente, literatura científica en materia de glaciología, y tenemos, por ejemplo, este artículo buenísimo de Manros y colaboradores en 2016, cambios de área de glaciares en los Andes centrales de Chile y Argentina entre el 1955, 2003, 2014, que se emplea acá en complemento del anterior, es decir, fotografías aéreas e imágenes satelitales. Lo mismo es lo que se muestra acá, ya en la página glaciología.cl, comandada por el glaciólogo chileno Andrés Rivera, muy buen repositorio, totalmente recomendada en la plataforma, y podemos ver algo similar, un estudio de inventario, variaciones glaciares, que también vamos a hablar al respecto en lo que sigue, y por tanto vemos cómo pasamos de una cartografía basal con los recursos que se disponían en ese entonces al empleo ya totalmente masivo de imágenes satelitales. Pero, por lo mismo, vale la pena entonces también destacar cuáles eran estos insumos con los que se trabaja en un inicio, al menos en Chile, y que son entonces los albores de la teledirección, al menos en nuestro territorio. Tenemos por un lado las fotografías trímetro-GON de la década del 40, son fotografías oblicuas por un mapeo a escala aproximada, unos 250.000. Luego proseguimos a las fotografías Icon de la década del 50, 55, 56, para ser exacto, que permitirían un mapeo a escala 1.70.000. Se va refinando nuestra escala de trabajo. Y seguimos en el futuro. Aquí tenemos, por ejemplo, ya en la década del 90, aquellas fotografías aéreas que provee el Servicio Aerofotogramétrico de la Fuerza Aérea de Chile, en que también son fotografías, en este caso verticales también, para un mapeo a escala 1.50.000. En la medida que nos acercamos al presente, van siendo más precisos y más finos los recursos que podemos manejar. Además está decir que hay un amplísimo repositorio de esta misma fotografía del 96, 97, 2000 y tantos otros años que al menos en el uso en esta disciplina, vaya que son valiosas. Pero ya en la edad contemporánea, lo que más manda o se maneja vendrían a ser entonces las imágenes satelitales. Y aquí una misión en particular de la cual voy a sostenerme para muchos de los ejemplos de esta presentación, que es la misión Landsat, en este caso operada por la NASA, el USGS, el Servicio Geológico de Estados Unidos. ¿Y por qué es tan relevante esta misión, además de todas las otras que se han desarrollado a lo largo del tiempo? Porque es la que tiene el registro más amplio de imágenes satelitales, vale decir, de la década del 70, 1973, en adelante, en particular hasta la última recién lanzada misión Landsat 9, que complementa por excelencia la misión Landsat 8, y aquí me detengo en lo que sería este concepto de las bandas, o estos segmentos de información del espectro electromagnético que nos permiten entonces capturar imágenes que nosotros, al mismo color, como nosotros las veríamos, imágenes en el infrarrojo cercano, para destacar vegetación, por ejemplo, otro elemento, infrarrojo de onda corta y de onda larga, ya para bandas análisis termales, coladas de lava, por ejemplo, entre otras, que se escapa un poco el antítesis de lo que queríamos mostrar acá, pero de todas maneras es relevante saber que existe y cuáles son sus usos. Y aquí, en la imagen siguiente, lo que tenemos es el complemento de entonces esa misión, Landsat, con además las otras que se usan mucho, en particular en la glaciología. Por ejemplo, las imágenes MODIS son píxeles de 500 metros, pero es una imagen prácticamente hiperespectral. Son muchos los segmentos de información, por tanto los procesos que podemos hacer y el tipo de superficie que podemos inclinar es muy fino. Lo mismo con las imágenes Raster. Y así tenemos las Landsat que yo mencionaba antes, pero además tenemos las imágenes Sentinel-2. Juan, te agradeceré si puedes silenciar a los auditores que tengan el micrófono activado, por favor. Bueno, entonces, antes de proseguir con los ejemplos, quiero, aprovechando de que hablé de las imágenes MODIS, mostrar este muy buen ejemplo del potencial que tienen esas imágenes a resolución espacial de 500 metros, pero con cobertura cada 2 días, para análisis de escala regional. Y esto es una plataforma que personalmente siento que vale la pena hacerle mucha difusión, que es el observatorioandino.com, operado por el IANIL, el Instituto Argentino de Nieve y Glaciares, de la Universidad de Cuyo, en Mendoza, y el CR2, aquí en la Universidad, en Chile en este caso.
Esta plataforma es sensacional, se la recomiendo cada vez que quieran hacer un estudio hidrológico de crecida, porcentaje o fracción cubierta de nieve. Vale la pena sí o sí su consulta, sobre todo además porque es gratuita. Bueno, algunos ejemplos entonces de aplicaciones con estas Landsat, no las primeras, pero sí podríamos decir las segundas, las misiones Landsat 4 o 5 del año 84 en adelante. Esta tiene una resolución espacial aproximada de 30 metros para una escala de trabajo aproximada de unas 150.000. Entonces, cuando queremos ver un objeto como, en este caso, el glaciar El Morado, que ya mostraba antes, con su lago proglacial, puede que no se vea tan detallado como quisiéramos, pero igual nos permite hacer una aproximación de cuál sería la superficie del lago y la superficie del glaciar. En este caso, una imagen del año 86. Lo mismo si procedemos al futuro, tenemos ahora otra imagen de la misma misión, si no me equivoco, Landsat 5, misma resolución espacial, misma escala, pero ya empezamos a reconocer cambios en la superficie, en particular de que aparentemente el lago está más grande. Y podríamos mapearlo a mano, es decir, hacer un dibujo encima y, si en un entorno geoespacial, estimar cuál sería su superficie. Pero la gracia de estos elementos, como capturan información de la Tierra, en particular de cuánto reflejan de la radiación, eso entonces nos permite eventualmente hacer estos procesos de forma semi-automatizada o hoy de forma automatizada. Y si seguimos avanzando en el tiempo, tenemos a partir del año 99 la misión Landsat 7, que, bueno, en el año 2003 tuvo percance el satélite y de ahí quedó medio averiado, pero la verdad que todavía sirve. Y la gracia también es que aumentó la resolución espacial en la banda pancromática, algunos conceptos que se solapan de teledetección, y la escala aumenta, es decir, a unos 70.000. Prácticamente se duplica, ¿cierto? Y vemos en el mismo tiempo, como motivación, que el lago creció y el glaciar se achicó. Uno crece, el otro se achica. Seguimos en el tiempo, y ya a partir del año 2013 tenemos la misión Landsat 8, OLI, Operational Landsat Imager. Y tenemos al mismo, Landsat Imager, perdón. Y tenemos hasta la misma resolución espacial, unos 70.000, pero ya sin el problema que les adelantaba de la misión Landsat 7. Y al mismo tiempo, esto tiene una cobertura cada 16 días, si no me equivoco, me podrán corregir si estoy equivocado. Y vale la pena destacar que el glaciar El Morado y su lago homónimo está un poco más grande el lago, un poco más chico el glaciar. Ahora, si esto lo llevamos aún más en el tiempo, a partir del año 2015, el lanzamiento de la misión Sentinel-2, operada por la ESA, el Observatorio Espacial Europeo, y aquí ya damos un salto nuevamente, tanto en el tiempo como en la resolución espacial, y por tanto en la escala de trabajo, hasta unos 50.000, resolución espacial de 10 metros. Mención especial y honrosa para la misión ALOS, operada por la Agencia Espacial Japonesa, JAXA, que entre el año 2006 y 2011 también liberaron imágenes satelitales ópticas de este estilo, a resolución de 10 metros, pero que fueron recién liberadas al público hace poco. Entonces es un recurso que podemos explotar. Y bueno, con todo esto que les he mostrado, fotografías aéreas, imágenes satelitales, que podemos hacer una bonita serie visual de este estilo en que vemos cómo evoluciona tanto un accidente del relieve como es un lago y el glaciar que le da origen. Es decir, el año 55 al año 2021, nuestro lago creció de 0,21 hectáreas, mientras que el glaciar, el Morado en este caso, se redujo de 1,6 a 1 kilómetro cuadrado. Claro, uno lo ve y puede pensar, me hacen sentido las cifras, pero hay un trabajo por detrás que implica cuantificar esas áreas año a año y ver cómo evoluciona. Ahora, es importante señalar, después de toda esta motivación, cuáles son las etapas o hitos de casi cualquier trabajo en materia de glaciología. Lo primero, ya teniendo los insumos que vamos a trabajar, saber cuáles nos favorecen según nuestro objetivo, es reconocer dónde hay glaciares, qué tipo de glaciares son y cómo han variado en el periodo reciente. Y eso nos lleva a lo que se conoce como un inventario de glaciares. Y aquí, ya que estamos viendo aplicaciones de glaciología, este buenísimo trabajo del año 2017, los anales de glaciología, donde se muestran el inventario de glaciares y variaciones recientes de glaciares en los Andes de Chile, en Sudamérica. Esto por la Unidad de Glaciología y Nieve, la Dirección General de Agua, encabezada en este entonces por Gonzalo Barcaza, el glaciólogo chileno también, y que esto corresponde entonces el resumen de
los resultados tras el inventario de glaciares del año 2014. Ese fue el primer esfuerzo titánico, lo puedo decir por experiencia cercana a los colegas, que implica mapear los, en ese entonces, aproximadamente 24.000 glaciares que habían en Chile. En miles más, miles menos, 24.000 glaciares con una superficie acumulada aproximada de 24 kilómetros cuadrados. Aquí algunos de los ejemplos que se muestran en la publicación en cuestión. Tenemos, por ejemplo, glaciares descubiertos, de glaciar Bella y Yesa, aquí en la región metropolitana, un glaciar cubierto y glaciar de Valle al mismo tiempo bellísimo, como el glaciar Pirámide, y con algunos ejemplos también tomados en terreno que ya se escaparía de teledetección, pero que implica que vale la pena destacar que estas actividades, en la medida de lo posible, siempre deben ser complementarias. Podemos capturar toda la información que podamos desde el escritorio, pero siempre va a tener un paso más allá, una validación, si es que lo corroboramos en terreno, desde un límite de un glaciar, donde hay hielo, donde hay nieve, donde hay detrito, entre otras. Entonces, las dificultades de la glaciología en terreno es que, bueno, es lejana, es costosa, es complicada, puede ser peligrosa, pero vaya que tiene su recompensa estar en un entorno como donde se ve el observado. Ahora, nuevamente avanzando en el tiempo, en mayo de este año se publicó la tan esperada actualización del inventario de glaciares de Chile. ¿Y por qué se tienen que actualizar? Se preguntarán. ¿Por qué no puede ser un catastro inerte en el tiempo? Bueno, porque por la dinámica natural de los glaciares, que avanzan y retroceden, estos también se achican, se adelgazan o a veces se engrosan, pero en general la tendencia hoy es que todos los glaciares se están retrocediendo. Por lo mismo, totalmente relevante y atingente para cualquier estudio de planificación de recursos hídricos, peligro, lo que se imaginen, geomorfología, etcétera, patrimonio, el saber cuál es el estado de nuestros glaciares. Y en esa misión, establecida por la Estrategia Nacional de Glaciares del año 2009, que cada 10 años se debería actualizar el inventario. Y aquí está el documento público, Metodología del Inventario Público de Glaciares, de la actualización más bien, que muestra un ejemplo de diagrama de flujo muy similar a los que esperamos desarrollar en el Diplomado de Detección en la Universidad de Bello. Aquí Cristian puede dar fe que sí. Y bueno, en esta actualización es importante señalar que se puede descargar la información, es pública, liberada, tiene un portal donde podemos ver un observatorio georreferenciado, cambiar los mapas base, ahí está el enlace a disposición. Y a modo de resumen, entonces pasamos de los 24.000 glaciares catastrados hasta el 2014 a un total de 26.169 en todo Chile, pero con un área bastante reducida versus el del 2014. El inventario de 2014 era 24.000 glaciares, 24.000 kilómetros cuadrados. Ahora, en cambio, estamos desbalanceados. Hay más glaciares identificados, pero hay menos superficie. ¿Por qué? Por esta reducción natural de los glaciares que están experimentando en todo el territorio. Y eso equivale entonces al 2,8% de todo el territorio nacional y con un volumen de hielo estimado de un poco cercano a los 3.000 kilómetros cúbicos, en este caso un equivalente en agua más bien de 2.300 kilómetros cúbicos. Bueno, mención también muy importante al mismo esfuerzo, en este caso en la otra vertiente de la cordillera, el Inventario Nacional de Glaciares en Argentina, que está mandatado por la Ley de Glaciares promulgada el año 2010, como se menciona en el resumen del artículo, y este fue elaborado ya, publicado el año 2018, pero resumido en esta publicación de 2020, y pueden explorarlo en la plataforma que ahí se señala, glaciaresargentinos.gov.ar. Y vaya que es totalmente relevante porque la naturaleza no reconoce fronteras, entonces es mucho más enriquecido un análisis de esta naturaleza cuando vemos tanto los glaciares en la vertiente chilena, a la izquierda de la imagen, como en la vertiente argentina, a la derecha de la imagen. Pueden tener sus diferencias metodológicas o de clasificación, pero lo bueno es que nos permite, una vez que accedemos a la información, que es pública en ambos casos, a tener una visión lo más completa posible de cuál es la situación y distribución de glaciares en una región determinada. Y bueno, a propósito de regiones determinadas, aquí comparto un ejemplo de lo que nosotros desarrollamos aquí en la constructora donde yo trabajo y represento, GeoEstudios. En este caso, una publicación recién hecha el año pasado con el Centro CAPES UC, en que mostramos un ejemplo del catastro de glaciares, complementado más bien, de la DGA en ese entonces, complementado con nuestra metodología de observaciones para todo el Mapocho Alto.
que es bastante relevante porque en general todos los esfuerzos se enfocan al Maipo Alto, pero la verdad que mucha gente se sostiene también del agua, el aporte hídrico que proviene del río Mapocho. Y yendo un poco más a lo particular, en mi caso tenemos para mi tesis de magíster, en este caso la subcuenca hidrográfica del río Volcán, en la cual en una actualización y revisión aguda de imágenes satelitales, en particular imágenes Planet, que ya voy a adelantar sobre ello, se reconocen poco más de 200 glaciares con una superficie acumulada de 72 kilómetros cuadrados, lo cual equivale al 13,7% de toda esta subcuenca. Bueno, el paso siguiente, en general, en todo estudio glaciológico, una vez teniendo reconocido qué glaciares hay, de qué tipo, cómo se distribuyen, vendrían a ser las variaciones. Y ahí uno ve cosas interesantes, como por ejemplo, en esta animación, a partir de imágenes satelitales en Landsat, que entre el año 86 y el año 2000, algunos glaciares de valle, en particular el glaciar Nieves Negras, tuvieron un avance en un contexto en que sostenemos que casi todos los glaciares retroceden. Llama la atención que algunos glaciares se resistan a esa tendencia y vayan pendiente abajo o aguas abajo, como lo quieran referir. En particular, al sur del volcán San José, el glaciar Nieves Negras muestra un avance, una variación positiva, un avance de 280 metros. Pero no es el único. Tenemos otro ejemplo, este glaciar que refiero como el Cortaderas Este, que también experimentó un avance en el mismo periodo de tiempo, pero de 400 metros en este caso. Ya les mencionaba que no era el único, tenemos el ejemplo del glaciar que cae del Cerro Marmolejo, la cumbre de 6.000 metros más austral del mundo, que también registró un avance aproximado de 240 metros, y finalmente lo que corresponde, en este caso para una presentación que hice algunos años atrás, cartografiar estos avances. Uno delimita el frente y puede dar una estimación de cuánto avanzó, cuánto ganó terreno, o ya de forma visual, en este caso, como se menciona ahí, el término del glaciar en distintos colores para el mismo año. Y lo que llama la atención en este caso particular es que es una variación positiva de más de un glaciar en una región en particular en el mismo periodo, el 86 y el 2000. Bueno, en esa misma línea también hay mucha literatura, tanto en todos los Andes, como en particular aquí en Chile Central, que muestra análisis similares a partir de imágenes satelitales. En este buenísimo trabajo de Johannes Renthaler del 2019, y colaboradores, muestra cambios de superficie glacial en volcanes activos en Latinoamérica entre el 86 y el 2015 a partir de imágenes satelitales multitemporales. Y para no estancarnos, podemos mencionar que es una muy buena fuente de información de cómo han cambiado los glaciares en volcanes. ¿Y por qué es relevante? Bueno, porque cuando los volcanes hacen erupción, se dan estos procesos, fenómenos de interacción glacio-volcánica, en que la nieve y el hielo se funden. Y si se funden, se genera una masa de agua que a algún lado tiene que ir. Y ahí que ocurren los famosos lahares, los eventos más catastróficos asociados al volcanismo, más que la lava, más que el flujo piroclástico, la caída de ceniza, porque los lahares tienen mayor alcance y poder destructivo. Bueno, por ejemplo, en Colombia, el 85, aquí mismo en el Villarrica y otros, hablan por sí solos. Entonces vemos similar a la cartografía que les mostraba, pero en este caso para el volcán San José, complejo volcánico San José, y al mismo tiempo a la derecha el volcán Palomo, para no decir que estamos solamente enfocados en la región metropolitana, ¿cierto? Bueno, en la misma línea, recién este año se publicó un trabajo similar, pero para el volcán Maipo, a partir de 4 décadas de registros satelitales. Entonces, ¿cuál es la puesta en valor aquí? Que avanzan desde el año 76 en adelante, de las primeras imágenes Landsat, lo proyectan sobre una topografía, y lo que vemos acá, que está destacado en amarillo, la vista 3D del área glaciar sobre el volcán al año 76. Entonces, nos permite hacer un cierto viaje al pasado de cómo se había visto los glaciares que bajaban del volcán Maipo en la frontera chilena-argentina, dentro de la caldera Diamante, en ese entonces. Esto finalmente se puede resumir en una cartografía de este estilo, en que se muestran por distintos años los colores. Y para que no nos quedemos solo con los mapas, les comparto una atractiva postal del volcán Maipo, que la pueden ver en el programa Montaña Virtual de EGEA ONG, donde recreamos varios hitos del cajón del Maipo y sus alrededores, y lo pueden ver en tablets, celulares, computadores, como prefieran. Y otro elemento interesante de las variaciones es cuando damos un paso más allá, en que hacemos análisis espectrales de la detección pura y dura con estas imágenes satelitales. En este caso aquí muestro cuáles son las curvas espectrales que muestran materiales que nos interesan, como la nieve fresca, la nevisa, la nieve más densa, más antigua, el hielo glacial,
el hielo glacial sucio, cuando le cae un poco de detrito, y sabiendo esas diferencias que hay en la curva de respuesta de cierto intervalo del espectro electromagnético, podemos estimar estos índices normalizados para alguna superficie particular, como por ejemplo el agua. Y ya como al principio de la imagen en Landsat le hablaba de las bandas en específico, tenemos aquí que la banda verde con la banda del infrarrojo cercano tienen esa relación que nos permite destacar dónde hay y dónde no hay agua. Y si hacemos ese análisis año a año, y luego esos valores normalizados, entre 1 y -1, los sumamos, los restamos, ¿qué podemos hacer? Algo de este estilo, en que se ve como año a año se muestra un cambio. ¿Qué detectamos en este caso? No una superficie en particular, sino una superficie de cambio. Y aquí me quiero detener en que lo que está en ese margen en rojo es lo que un año era hielo y el otro año no. Entonces, que se destaca cómo va creciendo el agua. Y en consecuencia, ¿qué podemos hacer? Mapear la expansión del lago o el retroceso del glaciar con otro método bastante también atractivo. Y lo mismo para hacernos una idea de dónde estamos hablando, tenemos aquí esta bellísima postal de la laguna, el lago, el Morado, pero nótese que esto es el año 2021, es decir, en ese entonces la cascada de hielo aún existía. Bueno, el paso siguiente en general en este tren glaciológico que estamos haciendo vendría a ser, por ejemplo, la estimación de velocidades superficiales. ¿Y por qué es interesante? Porque en la medida que los glaciares avanzan o retroceden, bueno, cuando avanzan, experimentan una velocidad en superficie, también una velocidad en la base y una velocidad de deformación. La velocidad en superficie vendría a ser la suma de ambas. El poder desglosarla, cuánto es porque se desliza y cuánto es porque se deforma, requiere trabajos más sofisticados que en general implican ir a terreno. Como estamos desde el punto de vista de la teledetección, nos quedamos con lo que vemos que vendría a ser entonces la velocidad en superficie. Y está este otro trabajo buenísimo de Ryan Wilson y colaboradores del año 2016 en que muestra fluctuaciones de la velocidad superficial, es decir, aceleraciones o desaceleraciones del glaciar Universidad, uno de los glaciares más bellísimos que hay en la cordillera de la región de O'Higgins, un verdadero campo de hielo, entre el 67 y el 2015. ¿Esto cómo se ve? Un poco de este estilo, en que la escala de colores nos muestra de menos, de azul, de menos a rojo más, donde el glaciar se mueve más, donde se mueve menos, en distintos intervalos específicos. Y esta plataforma para medir velocidad se llama CIAS, está desarrollada por Kathy Goldman en el año 2000, una interfaz bastante simple, pero que nos permite entonces desprender esta información, cuando el glaciar se mueve con una velocidad y cuando se mueve con otra. Bastante favorable. Pero ¿cómo se ve un glaciar moviéndose? Bueno, lo podemos ver en una serie de tiempo año a año, como se muestra acá en el gigantesco glaciar Loma Larga, 7 kilómetros de glaciar. Imagínense lo que hace recorrerlo a pie. La gente lo hace para subir el Cerro Más Alto, por ejemplo. Y quedamos con la duda de, muy bien, vemos que se mueve, pero ¿podríamos cuantificarlo? Bueno, el mismo ejemplo que le mostraba antes del paper, se puede hacer acá con el mismo algoritmo. Yo también para una presentación que hice un par de años atrás, en que se estima que la velocidad superficial sería de hasta 0,6 centímetros, 0,6 metros por día, es decir, 60 centímetros en un día. Es decir, en 10 días estaríamos hablando de 6 metros. No deja de ser, es bastante. Es decir, un glaciar que se mueve rápido y que significa que tiene mucho hielo. Bueno, uno de los grandes olvidados de la criósfera hasta ahora en mi charla son los glaciares de roca, estas masas de roca y detrito que hay mucha discusión respecto a si es de un origen o es de otro. En particular, lo que sabemos es que una, están virtualmente cubiertos completamente de detritos, y segundo, que tienden a tener menos hielo bajo la superficie. Y bueno, aquí con métodos aún más sofisticados y con insumos de altísima resolución, por ejemplo, 2 vuelos LIDAR de año 2016 y 2018, a resolución espacial de 1 metro, o sea, una escala de trabajo finísima, 1 a 2000 fácil, tenemos entonces la cuantificación fina de los desplazamientos de glaciares que tienden a moverse bastante más lento que el glaciar Loma Larga, por ejemplo, que mostraba recién. Y en este caso se nota que el glaciar se mueve, el glaciar de roca, se mueve hasta 0,4 centímetros día. Note cómo se baja el orden de magnitud. Es decir, hasta 1,5 metros por año. Esa es la velocidad máxima. Es decir, son distintos tasas de desplazamiento para distintos fenómenos, en este caso la velocidad de un glaciar de rocas versus la velocidad de un glaciar descubierto, un glaciar blanco, un glaciar de valle, un glaciar de montaña. Seguimos con lo que sería el balance de masa. Y aquí en los Andes centrales hay muchísimos buenos ejemplos de aplicaciones ya
de procesos en lote, donde se trabajan muchísimas imágenes. Y en este caso tenemos este artículo que me gusta mucho del colega David Farías Barahona, si es que ve esta presentación le mando muchos saludos, en que se mueve un registro de casi 90 años de la evolución del lago y glaciar El Morado en los Andes centrales de Chile. Ya les dije que iba a hablar de este glaciar. ¿Y qué es lo que se ilustra acá? Bueno, a mano izquierda, el ejemplo de nota de la detección. Alguien fue a terreno, en este caso hay una fotografía del año 32, el lujo que es poder acceder a esa foto, y se compara con una postal del año 2014 y se ve que hasta ese entonces el glaciar habría descendido en cota 83 metros, muchísimo. Entonces, una columna de hielo que ya no está, se fundió, o en este caso la ablación, la pérdida de masa. Pero eso mismo lo podemos hacer de forma remota comparando fotografías aéreas, pero no la fotografía aérea en sí, sino una reconstrucción fotográfica, fotogramétrica, de la topografía a partir de estas fotos. Es decir, si yo tengo dos fotografías aéreas solapadas del mismo año, por ejemplo 55, con programas de Structure from Motion, moción a partir del movimiento, puedo estimar cuáles habrían sido las alturas de los hitos topográficos, como por ejemplo el glaciar. Y así estimo los cambios de la superficie, como va adelgazando año a año, y eso lo traduzco en cambio de masa. Una columna de hielo significa ponderar por una intensidad de 0,9, en este caso, que se derritió tal cantidad de agua en un periodo determinado. Y es lo que se muestra aquí en distintos intervalos de tiempo, consecuente además con que el glaciar va retrocediendo, es decir, son fenómenos paralelos. El glaciar retrocede y adelgaza, es decir, pierde masa. Ahora, este mismo autor, en marco de su doctorado, hizo una batería de artículos todos de primer nivel, en que, conforme con el registro de 90 años del glaciar El Morado, lo llevó a 60 años de cambio de elevación en toda la cuenca del Maipo, los Andes centrales de Chile, con todo su equipo de trabajo, y podemos ver cosas de este estilo, tendencias ya a mayor escala. Por ejemplo, entre el año 55 y 2000, en los glaciares Olivares, que les mostraba al principio, luego periodo más contemporáneo, entre el año 2000 y 2013, eso a mano derecha. A mano izquierda se muestra cambios de elevación en el caso del glaciar Pirámide, año 2000-2013, si no me equivoco, y se ven cosas interesantes como el desarrollo de lagos, depresiones, que se ven tanto en perfiles topográficos como en la letra A y B, como también en planta, que coincide con la zona donde más masa ha perdido, o donde más ha adelgazado. Es decir, un proceso va de la mano con el otro. Bueno, la verdad que en GeoStudio no nos quedamos atrás. En este caso, el mismo libro que les mencionaba, mostramos el ejemplo de lo que sería este balance de masa en el periodo de mega sequía en los glaciares de la cabecera del estero Yerba Loca, en la región metropolitana, y vemos tendencias. En particular, quiero destacar los colores rojos, que es donde más masa se ha perdido, más ha adelgazado el glaciar. Vemos que los glaciares de roca han perdido menos, por su naturaleza de glaciares de roca. Los glaciares cubiertos por más superficie de detrito han perdido un punto medio. Los glaciares ya descubiertos son los que han perdido por lejos más masa. Y este último periodo, 2019-2020, vale decir, todo el año 2019, año hidrológico 2019, es el más seco en que tengamos registro en nuestra latitud. Y en consecuencia, es donde los glaciares perdieron más masa, colores más oscuros, más adelgazamiento, más pérdida de masa. O sea, indicadores directos de los embates del calentamiento global y cambio climático. Y ya cuando vamos a procesos de verdadera mucha envergadura, gran escala, requerimiento de supercomputadores, como el que tiene el Centro de Modelamiento Matemático acá en la Universidad de Chile, vemos artículos de esta naturaleza, de que están en Nature, por lo demás. 2 décadas de pérdida de masa en todos los Andes. Y este es un trabajo buenísimo, sentó la palestra para estos análisis a escala global prácticamente, de Inés Ducellán y colaboradores en 2019, donde se ve que la tendencia, como estábamos esperando, es la misma, es decir, todos los glaciares a lo largo de los Andes perdiendo masa, algunos más, algunos menos, y destaco acá esta curva verde que vendría a ser los glaciares de los Andes centrales, de Chile, Argentina, indiferenciado, que se muestra que su pérdida de masa tiende a ser más intensa en ese rango de elevación entre 3.000 y 4.000 metros. Es decir, todos los glaciares que están en esa franja de altura son los que están experimentando mayor adelgazamiento, alrededor de 1 metro por año, consecuencia de pérdida de masa. Uno de los puntos a destacar de este artículo es que en la base de datos, los resultados rasterizados de este periodo, 2000-2018, están disponibles, son públicos a partir del artículo. Y con eso, otros autores, como por ejemplo Francisco Cereceda y colaboradores el año 2022, hicieron análisis de esta naturaleza, en que en un radio
de 100 kilómetros en torno a la ciudad de Santiago, tanto con los glaciares del inventario de Chile como de Argentina, estiman que los glaciares que más masa han perdido son aquellos que están más cercanos, en este caso, a faenas mineras. Esa es la conclusión que ellos llegan. Y bueno, los datos lo reflejan. Y aquí lo muestran, entonces, según el tamaño de los glaciares, según la pérdida de masa, en rojo, análogo, rojo tiende a asociarse a pérdida, azul a ganancia. Bueno, como les adelantaba que esta figura se hizo con información pública, que estos cambios de elevación disponibles en Internet, más inventario chileno y argentino, uno con un programa como el ArcGIS Pro puede darse el trabajo de replicarla también, en este caso para todos los glaciares en un radio de 100 kilómetros, con la salvedad de que en la figura anterior era aquellos de superficie sobre 50 hectáreas, en este caso son todos, glaciaretes, glaciares chicos, grandes, y las conclusiones hablan por sí solas, no son muy distintas, pero a lo que voy son las potencialidades que tienen los sistemas de información geográfica para hacer ese tipo de análisis. Ahora pasamos a lo que vendría a ser la glaciología aplicada, cuando los glaciares pueden suponer un peligro, como por ejemplo los fenómenos surges, o las urgencias glaciales, o los glaciares urgentes, como lo quieran llamar. Que vendría a ser cuando los glaciares tienen un avance súbito, anómalo, una aceleración de hasta 10 veces lo que sería su velocidad normal, y pueden, por ejemplo, avanzar súbitamente, represar ríos, generar inundaciones, una vez que esa represa se rompe, tienen mucha implicancia y son totalmente espectaculares los fenómenos, y se está todavía estudiando y tratando de dilucidar sus causas. Entonces, en este trabajo de Daniel Falaki y colaboradores de 2018 se muestra el ejemplo del avance de varios glaciares en los Andes centrales, Chile y Argentina, y nótese, por ejemplo, tenemos en color verde el límite al 74 y el 67 en amarillo, es decir, el glaciar avanzó. Lo mismo que se muestra acá, el verde el 34, 84, 2007, es decir, son pulsos en que el glaciar avanza, súbitamente retrocede, avanza y vuelve a retroceder. Y así con tantos otros ejemplos. Pero la gracia de este trabajo en particular, y por eso lo destaco, es que no solo avance y retroceso en plantas, sino que también incluye modelos digitales de elevación comparados para hacer estos cambios de elevación, cambios de masa, y qué particularidad tienen este tipo de fenómenos, que el glaciar no solo avanza y retrocede, sino que tiende a acumular, a ganar masa, pero ¿dónde? En la zona baja, que es totalmente contrario a lo que nos enseñan en la glaciología, que el glaciar acumula arriba y pierde abajo. ¿Y por qué se da entonces esa diferencia tan notoria? Bueno, una, porque el glaciar avanza y transfiere rápidamente toda esa masa adicional, y otra, por este desbalance que hoy se sostiene que es más de entalpía dentro del mismo glaciar. Tiene una sobresaturación de energía acumulada por mucha presión de agua, entre otros mecanismos, y la libera como un frente de hielo, un bulbo que avanza, un tren de deformación. Bueno, dentro de esa misma naturaleza, a veces que el glaciar, en vez de avanzar súbitamente, se desprende. Y ahí ya la cosa se pone un poco más colosal. Hay un trabajo donde tuve la oportunidad de colaborar el año antepasado, publicado el año pasado, donde son deslizamientos catastróficos súbitos de las glaciares de montaña de bajo ángulo. Y me quiero detener en el caso del glaciar Tinguiririca, ocurrido secuencialmente el año 94 y 2007. Ese debate si fue una avalancha de hielo o un colapso de deslizamiento catastrófico, para estos efectos no hace tanto la diferencia, pero lo que quiero mencionar es que, además de que fue un evento doble, en 94, el glaciar creció y se volvió a desprender en 2007, que con un compendio de todas estas herramientas que hemos hablado, fotografías aéreas, imágenes satelitales, podemos ir haciendo una reconstrucción de cómo fue entonces estos desprendimientos. Ya en resumidas cuentas, en el año 94 se desprendieron 0,2 kilómetros cuadrados y en 2007 fue una porción mayor, 0,46 kilómetros cuadrados. Y se sostiene que el glaciar no tiene chance de reconstituirse en su geometría como para volver a desprenderse, es decir, ya no sería peligroso el glaciar. El fenómeno no se podría volver a repetir. Y otro fenómeno que vale la pena destacar son los vaciamientos súbitos de lagos glaciales, o los famosos GLOF, de Glacial Lake Outburst Flow. Y para eso, lo primero es tener un inventario de lagos, como este que se muestra aquí en la publicación de Ryan Wilson del año 2018, buenísimo trabajo, en que se catastran a partir de imágenes satelitales, en particular imágenes Landsat, y yo le adelantaba, aquí habla mucho de las Landsat, en que se muestran entonces este catastro en los Andes centrales de la Patagonia, o sea, Andes centrales y Andes patagónicos, y en particular en los Andes centrales se catastran al año 2016 313 lagos con una superficie
acumulada de 6,5 kilómetros cuadrados. Que no les quede duda que 6 años después, con los años sequísimos, como 2019 y 2021, esos lagos han crecido en número y algunos en tamaño, u otros, como voy a mostrar más adelante, que han reducido. Acá, un caso que presenté hace poco en la conferencia de la Sociedad de la Criósfera, en que este lago pequeño, de no más de 1 hectárea de superficie, identificado por mi hermano, mi pareja y yo, totalmente relevante porque es un fenómeno, como ya voy a mostrar, que en pocos intervalos de tiempo ya desapareció. Vale decir, pasamos de un lago reconocido el año marzo de 2021 a que el lago ya no existe en febrero de este año. Y ahí surge la duda, ¿cómo podría haber ocurrido esto? ¿Se vació? ¿Tuvo alguna consecuencia catastrófica? Entonces, una aplicación de teledetección en la cirugía recién salida de los lados. Y se muestra, en este caso, con imágenes Planet a 3 metros, de la misión Planet, una misión comercial, pero que tiene convenios académicos, en la que yo estoy suscrito en este caso. El lago alcanzó a tener una superficie de 1,7 hectáreas y se vació en el año 2022. Y si quisiéramos acotar ese fenómeno, ¿a qué recursos tendríamos que apelar? He hablado mucho de imágenes satelitales ópticas, pero también existen las imágenes satelitales de radar, como las imágenes Sentinel-1. Y uno con ello puede hacer, por un lado, monitorear volcanes, sismos, interferometría, un montón de aplicaciones sofisticadas, pero también puede hacer combinaciones de colores. Y en ese caso, es lo que se muestra acá. Esa mancha azul que se identifica ahí, podríamos atribuirla a la presencia del lago. En un momento está y de repente ya no está. Al igual que el lago del Morado que se mantiene. Entonces, aquí lo enfocamos entre dos fechas, el 9 y 21 de enero. Pero análogo, podemos hacer lo mismo con imágenes, en particular las imágenes Planet, a 3 metros de resolución espacial, con cobertura global diaria, un lujo de ínsimo, y vemos que entonces lo podemos acotar también entre 19 y 23 de enero. En consecuencia, el evento puede estar ya agotado en solamente 2 días y se relaciona con la temperatura y la precipitación en esos días, y podríamos estar ya estimando las causas del fenómeno. Y eso nos lleva al desarrollo actual. En general, yo inicié en materia de teledetección un poco a la antigua, es decir, descargando la imagen satelital, procesándola y obteniendo un resultado. Y así con cada imagen. Pero hoy lo que son tendencias es plataformas, aplicaciones como el Google Earth Engine, en que sin necesidad de tener que descargar las imágenes, uno hace todos estos procedimientos en la nube. Desde luego que necesita buena conexión a internet porque si no es difícil hacer el trabajo. Y aquí se muestra cómo, en este artículo de Magdalena Fuentealba y colaboradores del año 2021, cómo la mega sequía experimentada particularmente acá en Chile gatilla la reducción de la superficie de estos lagos en los Andes de Chile central. Bueno, ¿de qué lagos? Se muestran varios ejemplos, por ejemplo, en particular el embalse del Yeso, la Laguna Negra, la Laguna Encañado, entre otros, la misma Laguna del Maule, y así. Y con esta serie de tiempo semi-automatizadas, que son totalmente sensacionales. Uno de los productos que hay que involucrarse cada vez más, como el Google Earth Engine, vemos cómo se reduce la superficie de estos lagos, se muestra la tendencia en la medida que avanza el tiempo. Y la verdad que es bastante claro, nos da mucho pie a la interpretación, todas las superficies de los lagos se están reduciendo. ¿Qué significa? Que se está evaporando más de lo que recibe por precipitación, o en algunas ocasiones pueden haber fenómenos como infiltración. En la misma naturaleza tenemos este trabajo publicado por Shaw y colaboradores en 2020, pero a partir de la memoria de título de Génesis Ulloa, que les mando saludos que están en esta presentación, en que se estimó la reducción de albedo, que es la razón entre cuánta radiación refleja versus la que incide en una superficie en particular, en este caso el hielo glacial, y los efectos de la megasequía, es decir, los glaciares se están oscureciendo, y en consecuencia van acumulando más radiación, más calor, y por tanto se derriten más, pierden más masa, se acelera este proceso. Y aquí un muy buen ejemplo de cómo este procedimiento también se usa como un algoritmo en MATLAB. De ahí el ejemplo. Y en la misma línea también en geoestudios al pie del cañón hemos estado haciendo ejercicios similares con series de tiempo de larguísima data, del 2021 hasta 1999, todo de octubre a marzo, varias imágenes, y viendo en el caso de hierba loca que ya la adelantaba, primero, una aplicación múltiple, una clasificación de distintos tipos de superficie, hielo sucio, hielo descubierto, hielo cubierto, y en las porciones identificadas como hielo descubierto, hacemos este análisis de albedo y vemos la misma conclusión, a un nivel más fino de escala temporal, mes a mes, pero que los glaciares ya al final del verano están totalmente
sucios, oscuros, entre comillas. Y esto es una aplicación que estamos llevando a cabo en R. Y bueno, creo que me alargué 5 minutos, así que les pido disculpas por eso, pero con eso finalizo mi presentación, invitándolos a involucrarnos cada vez más en estos procesos automatizados, inteligencia artificial, data science, big data, que es lo que cada vez más se está llevando a cabo y desarrollando en materia de glaciología y teledetección. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Todo súper interesante la presentación, entretenida. Todo el mundo, la glaciología y cómo pueden tener estas aplicaciones, los sistemas de información geográfica en distintos temas. Así es. Bueno, no sé si hay alguna pregunta que quisieran realizar a alguien. Puede prender su micrófono si quiere, o ahí en el chat. Bienvenida a las consultas y comentarios. Adelante. Yo si te anima, tengo unas cuantas. Ah, Bueno, bueno, quería agradecer mucho a Felipe el hecho de acceder a hacer esta charla. Como siempre, súper descriptivo. Eres un excelente orador. De verdad que en el diplomado estamos muy contentos con tu evolución y muy felices de tenerte como profesor y como docente, siendo que en la primera de las ediciones participaste como alumno, ¿vale? Y fue tanta la evidencia de todo el interés que tenías, de las buenas notas y de todo el ímpetu que le ponías a cada presentación que en la siguiente edición pasaste a ser profesor, ¿no? Y ya llevas 2 ediciones con nosotros siendo docente, ¿no? Y yo creo que en esta presentación ya ha quedado, es evidente que tienes expertise y tienes madera de profesor. Yo, por centrarme en la presentación, que me gustó mucho, lo que más me gustó fue el tema del choque de mapas antiguos con actuales, cómo se hacía la geomorfología antiguamente y cómo se hace actualmente. Y todo el paso que hiciste, porque muchos alumnos de verdad que año tras año están más interesados con este tema, ¿vale? sí. Y por ejemplo, en la universidad, en nuestra sede, siempre que me preguntan, les dirijo a ti, porque sé que en este tema eres experto, sabes cuál es el modelo de flujo que hay que seguir, y aquí lo has mostrado. Así que, bueno, ahí te animo a que si estás interesado en ser profesor guía de algún alumno de tesis para el próximo año, bueno, si algún alumno está interesado en la temática de la geología, que me lo diga y ponemos en contacto con Felipe para que pueda ser directamente profesor guía en este aspecto. Sí, y bueno, ciñéndome un poco a las preguntas, tocaste un poco el tema de la estimación de volúmenes, ¿no? A partir de estas pérdidas. No sé si podrías incidir un poquito más en cómo es este proceso en el software, porque igual resulta un poco chocante, entiendo yo, para alguien que no sabe del tema, cómo pasar de una fotografía que es en 2D o de unos píxeles que te dan altitud a unos volúmenes y en base a esos volúmenes a una variación, ¿no? y a unas implicancias en la gestión del recurso hídrico de una cuenca. Bueno, un punto que no abordé tan en detalle, más allá de las imágenes satelitales, es que también están las topografías satelitales, podríamos referirlas de ese modo, que son los modelos digitales de elevación. Todos conocemos, o estamos asociados al trabajo del fotógrafo del topógrafo que va reconstruyendo la forma del terreno en un sitio específico, pero hay satélites también dispuestos para eso. Entonces, cuando tenemos una topografía de un año particular y la contrastamos con una topografía de un tiempo posterior o previo, podemos distinguir, en ciertos casos como los glaciares, cambios de elevación, ya sea que la superficie se alzó o creció, o decreció. Los sismólogos y geodestas son especialistas en esto cuando hay terremotos y se alza el borde costero o decrece. En el caso de los glaciares es más o menos análogo, pero son variaciones bastante más perceptibles en una escala de tiempo más reducida. Es decir, en un solo verano podemos ver cómo un glaciar va disminuyendo su cota
y si es un glaciar de montaña muy expuesto al sol y está muy seco y recibió poca nieve, puede bajar del orden de hasta una decena de metros en un solo verano. Entonces, si tú haces un levantamiento topográfico, ya sea con dron o con una imagen, con un modelo digital capturado por satélite, esa evidencia se va a distinguir. Tú lo vas a poder ver en cualquier programa, como por ejemplo ArcGIS, en que un píxel te dice la elevación aquí es 3565 y la del año siguiente es 3560. Es decir, solo en ese sitio, si un píxel de 30 por 30, hay una columna de 30 por 30 metros cuadrados que disminuyó 5 metros en superficie. Entonces puedes ubicar, hacer una estimación de volumen que se perdió, entre comillas, es decir, se fundió y aportó a su cuenca. Esa es como la forma más clásica, pero también es importante señalar de que hoy estos procesos en lote, como ese ejemplo que mostré del estudio de 2 décadas de balance de masa, no solo dependen de modelos digitales de elevación archiconocidos y públicos como el SRTM del año 2000, un DEM global de excelente calidad del año 2000, que conste. Hay otros a los Pulsar del 2006 al 2011, hay DEMs globales comerciales más recientes, pero hoy también se pueden reconstruir topografías a partir de imágenes estéreo, con las imágenes raster. Entonces tú tomas 2 imágenes que se solapan, haces una topografía de un año específico y tienes una topografía del 2021, por ejemplo, el mismo método del 2010, y así en el periodo de la mega sequía, lo estamos haciendo ahora en la oficina, de hecho puedes estimar cuánto ha cambiado de elevación, por tanto cuál es la pérdida de volumen y por tanto cuánta agua se aportó a la determinada cuenca. Y esos son procesos que se están llevando de forma globalizada. Hay artículos que no mostré en esta ocasión de aportes hídricos globales de los glaciares en el mundo, por ejemplo en Himalaya, imaginarán que son dramáticos como se derriten los glaciares, pero eso ¿por qué también es tan irrelevante? Porque a la medida que los glaciares retroceden y aportan agua, ¿qué ocurre? El nivel del mar aumenta. Y ahí es cuando todo el mundo se empieza a asustar y asoman películas como Un día después de mañana, 2012, entre otras. Claro, ¿Sí sí, respondí a tu bueno, pregunta? sí, sí, absolutamente. Y claro, yo veo el ejemplo de España, ¿no? Que en España hace 20, 30 años teníamos muchos glaciares, sobre todo en los Pirineos, ¿no? Y esto con el tiempo ahora apenas quedan glaciares en el país y lo pagamos. Lo pagamos con grandes crecidas en invierno y lo pagamos con mayor escasez de agua en verano, ¿no? Entonces, claro, yo entiendo que, o sea, al final los glaciares son reservorios naturales de agua, son Así embalses es. naturales que debemos cuidar y que no debemos dejar de visualizar y de analizar en base a eso, ¿no? Mira, bueno, sí, no sé si querías decir algo más. No, te iba a comentar que tengo una ex colega que justo hace unos días nos mostraba una foto del famoso glaciar de la Neto, allá en Pirineo, y que ya prácticamente está por De mi desaparecer. tierra. Sí, sí. Exactamente, está pronto ahí al funeral, como hicieron los irlandeses con el glaciar OK hace poco. Entiendo que hay consultas en el chat y con mano alzada. No sé cuál atender primero. Sí, había una persona que tenía la mano que era Bastián Luza. Bastián, adelante. Sí, hola. Muy buena la presentación, primero que todo. Gracias, Bastián. Una consulta. Que encontraste una imagen sobre la disminución de una superficie de glaciares, creo que era, pero respecto a la distancia a ciertas actividades mineras, donde Sí. se veía que aumentaba la retroglaciación cerca de estos rajos o actividades mineras. ¿Hay algún estudio en que frente al cese de cierta actividad minera se haya recuperado un glaciar? Porque yo tengo entendido que, por ejemplo, muchas veces actividades volcánicas pueden destruir los glaciares, derretirlos, pero sin embargo, frente al cese de esta actividad volcánica, estos se recuperan, pueden recuperarse. ¿Hay algún estudio que se haya dado ese caso frente al cese de una actividad minera Mm, en puntualmente que yo conozca, particular? sí, que yo conozca, la verdad no te sabría decir. Se me ocurren ejemplos donde se podría hacer el estudio. Por ejemplo, en Pascualama. En Pascualama estaba todo este desarrollo minero gigantesco que se iba a hacer, donde estaba el glaciar
Guanaco, si no me equivoco, los glaciares de Toro 1 y Toro 2, y hay evidentemente un antes y un después de cuando se hicieron desarrollos incipientes de la mina, y ahora que está cesado ese proyecto, valdría la pena ver cuál ha sido la tendencia y qué es lo que esperaría uno ver en un escenario hipotético óptimo, que hay una cierta curva de pérdida de masa, el glaciar se va adelgazando y retrocediendo, pero quizás con el cese de las actividades de exploración, desarrollo, caminos, etcétera, esa curva se suaviza. Eso podría ser. Pero lo que me gustaría destacar es que los glaciares en todo el mundo, salvo contados casos, están todos perdiendo masa, es decir, están todos retrocediendo y adelgazando. Lo que sí puede cambiar es a qué tasa o a qué velocidad lo hacen. Es ahí lo que podríamos hablar de mitigar ese impacto, ese retroceso, de que vamos a impedir que los glaciares retrocedan y desaparezcan en gran escala. Lo veo poco probable, porque responde no solo a la acción de la gente antrópica, sino también a cambios que responden a precesión, a cambios orbitales, tendencias de larga data, y que además son ciclos. La Tierra opera de esa forma. Hay periodos de glaciación, periodos sin glaciares, periodos con glaciares y así. Entonces, eso como reflexión general respecto a tu pregunta, pero si hay algún estudio publicado en particular, no que yo conozca. Sí, que se pega frente a esa pregunta, me dicen como que, bueno, es como difícil cuantificar el daño que genera la minería. Y como que siempre me responden lo mismo, entonces por eso la pregunta. Ok, Ah, muchas gracias. de nada. Hay una pregunta acá en el chat que me gustaría atender, que es de mi colega y hermano Raúl, que pregunta: ¿qué recomendaría un estudiante de Ciencias de la Tierra respecto a cómo entrar en herramientas de teledetección? ¿Con qué comenzar? Bueno, así como está tan en boga el uso de las redes sociales, yo diría, primero, YouTube. Es decir, hay una cantidad de recursos y videotutoriales donde uno va paso a paso, así como en la antigüedad era receta de cocina, acá lo mismo, para todo tipo de procedimientos. Pero algo sin ánimo de que me tilden de que hoy estoy haciendo la promoción o no, es que cuando uno está en el ejercicio profesional, algo que escasea es el tiempo. Y vaya que es complejo hacerse el ánimo y el tiempo de cómo involucrarse en una herramienta específica. Yo puedo dar fe y gracias de que valió la pena absolutamente, en este caso, por ejemplo, volver a una instancia académica, como fue el diplomado Psique y Teledetección en la Andrés Bello, porque vaya que esas herramientas me ayudaron a estar ahí al pie del cañón y a tope de línea, y escucha, para el ejercicio diario en mi trabajo, como por mi tesis, ha sido totalmente relevante. Pero también es entendible que uno como estudiante tiene tiempo y no tiene presupuesto. Entonces ahí sí que conviene, por ejemplo, si no puede acceder a mecanismos de financiamiento, lo que mencionaba, tutoriales, hay programas de código abierto que permiten hacer cierto tipo de procedimientos, como por ejemplo el QGIS, el mismo Google Earth, ahora estas plataformas, el código R, el Python, son lenguajes de programación de código abierto de uso gratuito. Entonces, no tiene que hacerse el ánimo y el tiempo de aprender e interiorizarse. Y en el caso de la teledetección, bueno, es un mundo denso, que requiere también entender ciertos procesos, mucha física, y hay libros también que están disponibles, pero vaya que las redes sociales son un buen punto de inicio para involucrarse en qué imagen usar, para qué superficie queremos trabajar, no solo en glaciología, los forestales lo utilizan muchísimo para la vegetación, eh, también en obras civiles, un tipo de suelo, agrónomos, lo que se imaginen. Es decir, más consultas. Vi una mano levantada de Cecilia. Vamos a poner María Cecilia. No sé si se bajó. Ah, se fue, parece. No, no se fue. Yo tenía una consulta. Sí. ¿Qué tan viable es hacer análisis de los rebotes isostáticos que pueda producir la pérdida de glaciares? Me acuerdo, por ejemplo, en el sur, había leído una noticia hace años atrás de que estaba elevándose el terreno producto del descenso de la masa de los glaciares, ¿no? Por el rebote, al parecer. ¿Qué tan viable o qué tan fácil será hacer esos análisis? Bueno, en general esos rebotes isostáticos, al igual, por ejemplo, que el alzamiento de la laguna del Maule, 20 centímetros por año, producto de volcanismo,
tienden a ser poco perceptibles a los humanos. Entonces ahí necesitamos resolución, es decir, fineza para detectar el cambio. Y cobra mucha relevancia, no lo mencioné en esta oportunidad, no era el tiempo, pero tecnologías como por ejemplo la interferometría de radar de apertura sintética, INSAR por sus siglas en inglés, que es lo que usan los sismólogos, geodestas, especialistas en rotaciones en masa, para detectar las deformaciones en el terreno. Entonces la particularidad del ajuste isostático es que primero tiene que haber un retroceso de una masa glaciar importante. Estamos hablando de decenas de metros que están ejerciendo una presión sobre una masa de roca cortical en algún caso particular. Y una vez que esa masa retrocede, que puede ser de larga data, es ahí donde el ajuste tampoco va a ser inmediato, no es que el glaciar retroceda, desaparezca en el caso de una erupción y al tiro, ¡pum!, hace erupción, o se alza el terreno. Pero cuando avanza el tiempo y tenemos más cobertura temporal de estas imágenes satelitales de radar, como la Sentinel-1, las más a los Pulsar-1, a los Pulsar-2, tenemos las ERS, la GAL-90, podemos construir series de tiempo más amplias. En una zona particular, si vemos al 90, cerca de Patagonia, Campo Hielo Sur, por ejemplo, que el 90 estaba cubierta por hielo, y ahora el 2020 no, 30 años de diferencia, y lográsemos completar esa serie de tiempo con todas esas imágenes satelitales, desde luego que podríamos notar esa deformación del terreno, porque ese método en particular, el INSAR, está contemplado y concebido para cambios finos, poco perceptibles de la superficie. Ok. Muchas gracias. De nada. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, podríamos pasar a la segunda parte para presentar, aprovechar el tiempito. Profesor, le di lo dejé como co-host. Hay una pregunta. Dice, buenas tardes, buenas noches. Tengo una consulta. Si uso solo un DEM para periodo de tiempo, digamos 2010 a 2015, para ver la evolución de glaciares posteriormente, ¿es correcto obtener datos de alturas, pendientes y orientaciones para cada año? ¿O estos parámetros se los toma como constantes en las imágenes? Bueno, bastante puntillosa, diría algunos, la pregunta. Lo más preciso sería, ojalá, disponer de una topografía de cada año, porque así tú caracterizas la topografía al momento que tienes la imagen. Si no fuera el caso, lo que hace, asumiendo que la topografía es representativa, independiente de la extensión del glaciar, es que obtienes una aproximación. Un ejercicio que hacemos también es que se estima, por ejemplo, la elevación del frente de un glaciar en un año determinado, y si usando la misma base topográfica estimamos la elevación que tenía con un cierto retroceso. Entonces, finalmente, si no disponemos de topografías para cada año del análisis, que sería ideal, pero es difícil, sirve como una buena aproximación. No es así, no sería lo más correcto, pero tampoco estaría malo, porque finalmente es información donde no la tenía. Es decir, pueden medir la pendiente de un glaciar en el año 2010 y después del año 2015 y asumir que no debería variar tanto. Son otros los casos en que el glaciar retrocede suficiente que ahora cambia su pendiente y se vuelve abrupta, tiene un punto de inflexión. Pero si no tienes más de una topografía, igual consideraría que está correcto. ¿Hay alguna otra consulta por ahí? Dice. Bolivia, no dice nada. ¿Profesor? Desde Bolivia. ¿Podría hacer la presentación? Sí, adelante, sí, no hay ningún problema. Vale. Bueno, aprovecho para ver si hay algún alumno o alguna persona que está asistiendo que es de nuestro país o de otra región que no sea Concepción, igual agradecemos que lo pongan en el chat, ¿no? Porque también llama la atención, ¿no? Mira, aquí Tomás te está haciendo otra pregunta, Felipe. Acabamos con esta. Sí. Dice, el INSAR igual podría medir deformaciones o desplazamiento en los glaciares, las imágenes de radar. Y dice que por lo que tenía entendido, se le hace una corrección con respecto a los glaciares
para obtener mediciones de deformaciones o cambios de laderas. Eso no le quedó bien claro. No sé si podrías aclararlo un poquito más. Sí, claro. Como adelantaba, el INSAR está concebido para deformaciones finas del terreno, como por ejemplo un alzamiento tectónico, un terremoto, la inflación, deflación de un volcán, remociones en masa cuando son más lentas. Entonces, ¿qué pasa con los glaciares? Los glaciares en general se mueven, el común de los glaciares se mueven tan rápido que se escapa al rango de detección del INSAR por arriba. Entonces, para usar INSAR en glaciares se requiere resolución temporal. Ojalá el menor tiempo posible entre una imagen de radar y la otra. Y con menor tiempo posible me refiero ojalá a días, lo cual es muy difícil. Pero para cierto tipo de glaciares, como el que mostraba un glaciar de rocas, sí que vale la pena y sí que sirve. Y está corroborado al punto de que, como son procesos que se pueden hacer en lote, hoy los inventarios de glaciares de rocas ya, en particular de Europa, de Norteamérica y ahora en los Andes del Sur, se está implementando no solo que sea por geomorfología el mapeo, sino que también por movimiento. Es decir, tú con una serie de tiempo de imágenes de radar, 2 años más, ves aquí se mueve, aquí se mueve, aquí se mueve, desplazamientos ínfimos, el orden de fracción de centímetro por día. Entonces con eso hace un campo de deformación y dice ya esto es un glaciar de roca, esto es otro tipo de glaciar, pero lo reitero, porque el glaciar en particular se mueve poco. Si se moviera mucho, probablemente no lo veríamos. Entonces tiene que ver con eso. Si quisiéramos estudiar un glaciar en Patagonia, que se mueven de decenas de metros por día casi, tendríamos que tener imágenes de radar uno cada día. Y eso en general, ese sensor todavía no existe. Hay drones con sensor de radar, pero que para levantamiento ya es mucho más específico. Acá aprovecho, Alexandra pregunta si acaso las imágenes INSAR son todas de pago. No, de hecho las imágenes ALOS PALSA 1 del 2006 al 2011 están liberadas en la plataforma vertex.lasca.edu. Las imágenes de Sentinel-1 también están liberadas y pronto la misión NISAR a ser lanzada por la NASA también va a ser de acceso público. Las que no están liberadas son la TANDEMEX de Alemania, las Cosmos Skynet de Italia, la PAZ con Z de España y así. Entonces, depende de la escala de trabajo, uno de resolución espacial de 14, 15 metros debería ser más que suficiente para unos 50.000, por ejemplo, para un mapeo de esa escala. Ahí convendría que escoger. Pero las imágenes TANDEMEX comerciales o también con vínculos académicos específicos son hasta 2, 3 metros. Entonces, esto también permite una escala de trabajo bastante más fina, como para un nivel ya de subcuenca, microcuenca, por ejemplo. Pero a ver, atendido tu consulta. Te cedo la palabra, Cristian. Perfecto, Felipe, muchas gracias. Bueno, si os ha parecido interesante la charla que ha realizado Felipe, yo seguro bueno, estoy seguro de que a vosotros os parecerá interesante también el diplomado en SIG y teledetección que realiza nuestra escuela desde hace, bueno, ya llevamos, este sería el 2.º año y la semana que viene comenzamos la 4ª edición, precisamente bueno, sería el viernes de la semana que viene. En ediciones anteriores, bueno, hemos tenido ya, si no me equivoco y no hago mal la cuenta, más de 70 alumnos. En ediciones anteriores, cada uno de ellos ha presentado una aplicación web con un trabajo realizado en un proyecto final. Entre ellos, bueno, aquí está el trabajo que hizo Felipe de un glaciar que habló, justo en la presentación del glaciar en el río Volcán. Y bueno, otras presentaciones también. A la izquierda estáis viendo una presentación de una compañera que realizó una aplicación en base a un geoparque, el geoparque del Cajón del Maipo, y a la derecha tenéis otra aplicación que se hizo por parte de un compañero forestal que utilizó índices de detección para estimar áreas que habían sido afectadas por incendios, ¿no? En el diplomado, bueno, tenemos a profesores como Felipe, ¿no?, que ya lo conocéis en base a esta charla. Tenemos también, bueno, somos 6 profesores actualmente, hemos ido engrosando la lista
Actualmente, bueno, también la doctora Alba Viviana está dentro del diplomado. Ella es de España, geógrafa de la Universidad de Alcalá de Henares, sobre todo experta en teledetección, y el doctor Alejandro Gómez Pazo, que también es de España, de la Universidad de Santiago de Compostela, y él es geógrafo experto sobre todo en programación. Bueno, yo creo que muchos de vosotros también conoceréis a José Manuel Latu Sangüesa, que también da clases en nuestra casa, ¿no? Que es fundador de la empresa SRGIS, que si no conocéis os invito a seguir en los distintos canales. Y también tenemos a Ulises Álvarez Ferraz, él es canario, geógrafo y experto en planificación territorial, ¿no? Bueno, yo soy el director del diplomado, Cristian Mera. Tengo un máster en hidrología y gestión de recursos hídricos y mi área de expertise es la hidrogeología, ¿no? Entonces, como que cada profesor tiene un área relacionada con, bueno, un área en la que se aplican los SIG y la teledetección y que, bueno, que mostramos en el diplomado, ¿no? El diplomado tiene básicamente dos objetivos principales. Uno de ellos es aportar conocimientos, sobre todo en base al software ArcGIS Pro. Y otro, sería el objetivo general 2, es que aprendáis os aprenda a administrar distintas bases de datos, sobre todo espaciales, tanto para los recursos naturales como para la minería. ¿Sí? Es curioso porque año tras año nos sorprendemos de la cantidad de alumnos y alumnas que tienen distintas formaciones, ¿no? Hemos tenido geofensores, hemos tenido forestales, hemos tenido en la última edición biólogas, hemos tenido también topógrafos, hemos tenido geógrafos haciendo el diplomado. Inclusive ahora, bueno, el diplomado lo hacemos íntegramente con el software ArcGIS Pro, del cual se disfruta de una licencia durante un año completo, independientemente de que el diplomado dure 6 meses. Vosotros disfrutáis de un año de licencia. Y este año en concreto tenemos, si no me equivoco, son 3 alumnos que son trabajadores de la empresa ESRI, de ESRI Chile. ¿Sí? O sea, directamente trabajadores de la empresa del software que nosotros mostramos están anotándose y matriculándose en el diplomado, ¿no? Entiendo yo que es una buena señal, ¿no? Sobre todo os enseñamos a gestionar, editar y publicar datos cartográficos, a prepararlos y a diseñar el proceso de cuantificación y distintas técnicas, sobre todo en geología, hidrogeología y minería, y a modelar diseños 3D, así como crear mapas web, ¿no? Y aplicaciones web para mostrar los datos a terceros. Nosotros utilizamos mucho ArcGIS Pro, ¿no? Y en el diplomado potenciamos esta herramienta que desde en los últimos años, igual, bueno, muchos de vosotros seguramente conocéis la versión Desktop, que es la anterior, y actualmente la versión que más se está utilizando de escritorio es ArcGIS Pro, ¿no? Tanto ArcGIS Pro como las plataformas de ArcGIS Online están siendo muy utilizadas y demandadas por las municipalidades, por instituciones públicas aquí en Chile, ¿sí? Para mostrar sus datos mediante visualizadores, bueno, prácticamente para trabajar en estas instituciones, sobre todo en el diseño de mapas y publicación de datos, tienes que tener conocimientos básicos bueno, de ArcGIS Pro o de algún otro sistema de información geográfica, pero como digo, las municipalidades hacen mucho uso de este software. En el diplomado vosotros bueno, hay distintos niveles de procesado de datos, desde las personas que solo visualizan los datos, personas que editan o personas que solo trabajan en campo recopilando datos con aplicaciones web de ArcGIS. Vosotros vais a estar en la escala más alta, ¿vale? Vais a poder publicar los datos, vais a poder subirlos a la plataforma, vais a poder trabajar de forma independiente en vuestro computador. Se puede trabajar también desde la plataforma creando aplicaciones web o mapas web, incluso realizando alguna operación de geoprocesamiento directamente en la plataforma. Y de hecho ese es un poco el futuro del software. Yo creo que va encaminado, llegará un día en el que el software
únicamente opere de forma online desde un navegador, como que el enfoque de la empresa y del software va un poco encaminado a eso, ¿no? Entonces, tenemos los softwares de escritorio, versión desktop, que va a quedar en desuso, no sé si en un año o en 2, pero en poco tiempo el software sí se seguirá utilizando de forma extraoficial. Lo que sí que es definitivo es que la empresa no va a lanzar más actualizaciones, ¿vale? Así que está apostando todo por ArcGIS Pro y por las nuevas versiones, ¿no? Se puede trabajar desde el escritorio, como decía, se puede trabajar desde la web, se puede trabajar desde tabletas, desde dispositivos celulares, y todo está conectado con un portal. A ese portal se le llama portal de ArcGIS Online, ¿sí? Donde tú puedes cargar tu contenido, puedes cargar tus capas, que serán alojadas en un servidor. Ese contenido se puede compartir, se puede editar de forma simultánea con otros computadores, con otros compañeros, con otros grupos de trabajo, y eso es lo que hace un poco potente al software, a la plataforma de ArcGIS Online, y que lo diferencia de sus competidores, ¿no? En el diplomado de SIG y detección tenemos, son 130 horas pedagógicas que están divididas en 5 módulos, y más un proyecto final que sería un módulo 6, ¿sí? Entonces, tenemos unas 10 primeras horas de aspectos básicos. Digamos que módulo 1, módulo 2, módulo 3 son, fijaros, 10, 20, 40, 60 horas de aspectos básicos y de cómo utilizar el software, de cómo trabajar con las distintas capas, de cómo crear mapas. Esto lo vais a ver con Felipe, de hecho, sobre todo. El módulo 2 de gestión de información geoespacial, técnicas de geoprocesamiento. Son 30 horas con Felipe. Y yo aprovecho para decir, siempre las evaluaciones de los alumnos han sido súper positivas en torno a la docencia de Felipe, y siempre han aprendido mucho, sobre todo por su forma de enseñar, ¿no? Que llega a todo público, va despacio, ¿no? Entonces, despacio en el sentido de que llega a todo el mundo, ¿no? Todos los años tenemos alumnos y alumnas que se apuntan y que no saben nada de SIG, o han dado la asignatura y después han dicho, oye, necesito revisar, necesito un repaso. También hemos tenido alumnos y alumnas que tienen harto bagaje harto tiempo trabajando con los sistemas de información geográfica, quizás con otros softwares, ¿no? Como QGIS o con Google Engine o con alguna otra plataforma, y quieren saber más del software ArcGIS Pro. ¿Sí? Ambos tipos de estudiantes son totalmente válidos en el diplomado, ¿no? Y como digo, de cualquier profesión. Los módulos después de funciones de análisis espacial avanzado, visualización de datos 3D y aplicaciones web, son módulos avanzados, ¿vale? En los que vais a aprender a trabajar con distintos raster, modificar modelos digitales de terreno, calcular volúmenes de un deslizamiento, estimar el impacto visual de una mina, trabajar con teledetección estableciendo áreas, zonas permeables e impermeables. Ahí ya son herramientas, y digamos que tenemos esas 40 horas más las 10 de proyecto final de aspectos avanzados, y sobre todo enfocados a compartir todo este material en la plataforma y a trabajar con teledetección, ¿no? Nosotros empezamos la semana que viene. De hecho, empezamos ya el viernes con la 4ª edición, que va a durar hasta el 15 de abril. En esta edición al menos los sábados, ¿vale? Todos los sábados tenemos clase. Para próximas ediciones lo pensaremos, pero inicialmente los sábados son clase, son 8 horas. Esto facilita que los alumnos puedan asistir a sus clases o a su trabajo durante la semana, y luego el sábado puedan también asistir a las clases del
del diplomado. Algunas preguntas muy comunes. Oye, ¿correrá en mi computador? Bueno, ArcGIS Pro consume harto recurso. Sí, o sea, necesitas un computador que tenga una buena tarjeta gráfica, que tenga un buen procesador, que tenga por encima, yo aconsejo 16 megas de memoria, ¿no? Gigas de memoria. Entonces, si no sabéis muy bien si funciona en vuestro computador o no, yo os recomiendo que ingreséis en Google, luego pasaré por ahí el enlace, Can you run it? Ponéis esta palabra, ¿no? Esta frase, y ArcGIS Pro, ¿vale? Continuador de ArcGIS Pro, yo os ahora paso el enlace a través del chat, y automáticamente va a detectar qué tipo de computador tienes y si tiene alguna falencia para poder correr el software. ¿La licencia por cuánto tiempo la tienes? Durante un año. Desde que comienza el diplomado hasta que finaliza, vas a tener un año de utilización de la licencia. Independientemente de que se haya acabado a los 6 meses, tú vas a poder disfrutar de otros 6 meses para utilizar el software, ¿no? Y actualmente, de hecho, con Esri tenemos convenio y yo creo que en un mes más tiene que salir para que las licencias que actualmente, una licencia de ArcGIS anual está en torno a los $100 y para nosotros, si no me equivoco, nos la iban a dejar como en $80-90. No es un descuento muy sustancial, pero bueno, desde Esri igual también cuesta un poco hacer este tipo de descuentos porque ya yo recuerdo, ¿no? Recuerdo que hace años este software era mucho más caro, ¿no? Y actualmente ver estos precios anuales para una persona que se dedica a hacer mapas, a entregar proyectos y a trabajar con un equipo, este precio no es que sea muy alto, ¿no? ¿Asistencia obligatoria? No, formato live. El formato live lo que permite es que las clases queden grabadas, la asistencia no es obligatoria, lo que sí que es obligatorio es que entregues las actividades, ¿sí? Entonces, tú puedes asistir a las clases, ojalá que asistas porque de esa forma va a ser mucho más fácil el proceso de aprendizaje, pero si por lo que sea tienes algún problema, vas a poder ver las grabaciones desde la plataforma Canvas. ¿Sí? Actualmente tenemos, bueno, la matrícula está de precios, 105.000 pesos la matrícula, el arancel es 1.200.000 y como decía al principio de esta charla, los asistentes a esta charla, si están interesados en matricularse, tienen un 20% de descuento, ¿vale? Simplemente tienen que entrar a la página web de posgrados, Diplomado en Sigiltre Detección, solicitar información y con la persona que se pongan en contacto indicarles que estuvieron en esta charla, ¿sí? Es un 20% de descuento. Actualmente tenemos 20 matriculados en la edición que comienza la semana que viene y nos quedan todavía 5 plazas, ¿vale? Esta mañana me indicaron que la charla, por favor, os dijera que teníais matrícula gratuita, ¿vale? Si os queréis matricular en la edición que comienza el sábado, la matrícula tampoco la pagaríais, ¿sí? Y el arancel tendríais un 20% de descuento. ¿Sí? ¿Qué documentos se solicitan? Bueno, pues que tengáis la fotocopia o cédula de identidad, pasaporte y, importante, que entreguéis una copia de grado de licenciado, título profesional o título técnico, y también aceptamos que estéis en el último año de carrera. O sea, si estáis en el último año de carrera y tenéis un certificado o podéis indicarnos que tenéis, ya estáis en el último año, ¿vale? Alguna forma de mostrarnos este certificado o un documento que indique el número de asignaturas aprobadas, cuántas quedan, ¿sí? También podríais matricularos, ¿sí? También aprovecho para indicaros, bueno, el Esri User Conference es la semana que viene, ¿sí? Que es la conferencia de Esri
más importante de Chile, ¿vale? Porque en Chile hacen una vez al año esta conferencia. A nivel mundial, bueno, en Estados Unidos ya se hizo hace un mes, si no recuerdo mal. Y ahora a nivel nacional se hace la semana que viene, ¿no? Y hay muchos eventos y workshops que son gratuitos, ¿vale? Independientemente de que tengas usuario y contraseña, vas a poder acceder. De hecho, en esta edición del ESRI User Conference han presentado dos exalumnos del diplomado y también han presentado dos memoristas de la Universidad Andrés Bello. Van a aparecer en el catálogo de charlas, ¿vale? Y año tras año, con el buen contacto que tenemos con el ESRI, pues vamos a seguir participando como universidad, como facultad de geología, bueno, carrera de geología, facultad de ingeniería y bueno, todo el que esté interesado podemos también trabajar para eso, ¿no? Y otro evento importante también de ESRI, que aprovecho, que es el HIS Day. El HIS Day es el 16 de noviembre. ¿Qué se hace ese día? ¿No? Pues ese día, al menos en la sede Concepción, y aprovecho para lanzar la primicia, ese 16 de noviembre se va a hacer un concurso, ¿vale? Un concurso de mapas. Entonces, cada uno podrá presentar un mapa impreso. Para eso reservaremos una sala. Ya iré comentando y haremos un cartel al respecto. Cada uno presentará un mapa, ¿no? Y al final del día o al final de la jornada se evaluará cuál de ellos fue el mejor y se le dará una licencia gratuita por un año del software ArcGIS, ¿sí? Al menos en la sede Concepción y en el resto de sedes, todos tenéis acceso al software, ¿vale? Entre todas las sedes son 500 las licencias que hay. O sea, eso quiere decir que es una licencia que se llama SAI y podéis vosotros solicitar el software y aprender más de él, ¿sí? Pero esta licencia se podría disfrutar una vez que acabáis la carrera, ¿vale? Si estáis en el último año de carrera, esa licencia gratuita por ganar ese concurso la disfrutaréis al finalizar la carrera, ¿no? Tendréis un año más de esa licencia. Sí. Y bueno, haremos otros eventos, pero más que nada para informaros de que ese día se celebrará en la sede de Concepción. Y hablaré con el centro de alumnos para indicaros más. ¿Sí? Bueno, para finalizar la charla y no extendernos más, yo quería hacer aquí un Mentimeter. Un segundo. No sé si conocéis la plataforma Mentimeter, que es una plataforma que te permite hacer consultas al público. Un segundo. Vale, tenéis que acceder a este enlace. Yo lo copio en el chat, no os preocupéis. Y más que nada, bueno, pues recibir ese feedback de qué os ha parecido la charla de Felipe, si os ha parecido interesante la información del diplomado, si estáis interesados en el diplomado, ¿vale? Si os interesa este tema de los glaciares en el diplomado, podéis escoger un tema asociado al estudio del retroceso glacial, a la estimación de volúmenes, ¿no? Y de su relación con el ciclo hidrológico. ¿Sí? Así que os animo a que podáis ingresar en esta página, en el chat la he incluido. ¿Profe? Sí. Aparece como voting y como que la votación está cerrada. Ah, ya.
¿Ahora? Ahora sí. Bueno, nada, yo personalmente con el tema de glaciares hace poco asistí a la defensa de Catherine Espinosa, que también hizo un estudio de retroceso glaciar en nuestra casa, vamos, que, que analizaba las implicancias con la minería, ¿no? Y de cómo la minería y el avance de la minería habían afectado al glaciar en superficie. Sí, así que realmente es un tema que interesa a nuestros alumnos. Sí, así que vuelvo a reiterar, si alguno de vosotros está interesado en estudiar en este sentido y analizar con técnicas SIG la evolución de los glaciares, que se ponga en contacto conmigo y Felipe, si accede, eh, bueno, pues trabajamos con Felipe como profesor guía. ¿Podría dejarnos su correo, profe? Por si hay alguien que no sea de la sede, quizás sea de Santiago o de Viña. Ah, ya. Bueno, y Felipe también, ¿no? Sí, sí. Sería bueno. Sí, vamos a subir la charla a YouTube, un canal que creamos, que vamos a crear. En realidad está creado ya. Pero ahí lo vamos a avisar en las redes sociales, síganos en en nuestro Instagram, como @Shimunap. Ahí publicamos toda la información en nuestro Instagram de la carrera. Ahí están los links a las redes sociales, TikTok, etc. No sabía que tenía TikTok. ¿También tenéis TikTok? Pero claro, Bueno, ¿y los vídeos vamos de a avanzar. ambiental, habéis subido alguno o no? Al TikTok Eh, de la... a ese TikTok no es que filtramos ahí en ese. Si está muy feo, no lo subimos. Vale, vale. Bueno, ahí veremos, ahí veremos. A ver si podemos Eh, subir alguno de esos. Y a Javiera se ríe. Bueno, pues parece que la mayoría estáis interesados, os ha gustado la charla, así que, bueno, yo por mi parte agradezco a Felipe muchísimo que haya podido acceder a dar esta charla para el centro de alumnos. A mí me encanta que hagáis este tipo de actividades desde el centro, que cada mes habléis bueno, con expertos, ¿no? A través de nosotros los profesores que podamos nosotros también ayudaros a encontrar a expertos y a poder mostraros más sobre aquellos temas que estéis interesados, ¿no? Así que muchísimas gracias, Felipe, y muchísimas gracias a Juan y al Centro de Alumnos por dar la instancia. Si no, se agradece, de verdad, Felipe, profesor, muchas gracias por participar, por su tiempo. Así que agradecido que han invitado para las futuras actividades que también realicemos, si nos quieren acompañar. Ahí estamos publicando todo en nuestro sitio, en nuestro Instagram. Ahí se pueden ir informando. Así que muchas gracias. Gracias a todos también por participar y nos vemos en la próxima edición. Bueno, de nada. Muy bien. Hasta luego, chao. Chao. Gracias. Chao, chao.